Contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Compañeros, compañeras, camaradas, caraqueños, caraqueñas, socialistas, revolucionarios, revolucionarias. La batalla es de todos los días, la guerra de las ideas, el combate ideológico. Preparémonos para esa batalla, para esa guerra ideológica. Démosla, no solo preparémonos, no. Cada uno de nosotros, de ustedes, mujeres, tenemos que ser todos y todas combatientes de lo ideológico, donde quiera que estemos, a toda hora, en la esquina, en el campo de pelota, en el aula de clase, en la misión, allá arriba descansando, tomándonos un café. Hay que leer, 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 estudiar, 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 estudiar. Ideas, ideas, ideas. Como dijo Simón Rodríguez, ideas y milicias, ¡qué creación! Ese es un pensamiento estratégico, el de Simón Rodríguez. Él decía que Bolívar había logrado crear no solo milicias, sino ideas. Ideas y milicias, ¡qué creación! Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer debate socialista del año 2010 y precisamente hoy 10 de enero cuando conmemoramos la traición, la bala que se llevó al general Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, que cegó su vida física, pero que sin embargo lo proyectó en la historia, en el tiempo y en el espacio, y hoy Zamora de sus luchas, la lucha por la igualdad, la lucha por la equidad, porque todos tengamos acceso a los medios de producción, en aquel caso era la tierra por sobre todas las cosas, pues en este momento está más vigente que nunca. Ya escuchamos al presidente Hugo Chávez hablar de la necesidad del debate, de las ideas, del estudio y de cómo esta es una batalla de todos los días, y de hecho estamos viviendo hoy los efectos de esa batalla. El pasado viernes se tomaron una serie de medidas económicas con el tipo de cambio e inmediatamente los sectores de la oligarquía, de la burguesía, comienzan con sus arremetidas mediáticas, comienzan a generar en la población todo tipo de temores y, por supuesto, el pueblo en su confusión comienza a reaccionar. Sin embargo, el presidente hoy con mucha firmeza denunciaba la verdad y decía cuáles son las consecuencias positivas de las medidas económicas y cómo el pueblo debe estar alerta e incluso debe denunciar a aquellos comerciantes o empresarios que estén especulando con el dinero del pueblo, con la esperanza del pueblo, y si es necesario que ese empresario o esa empresaria o el que tenga el negocio les sea expropiado por razones de ética, pues así lo hará el gobierno, que es de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás, Jorge? Incluso ahí vale la pena porque las analogías que se generaron el día de hoy tiene que ver tanto el caso de los 150 años del asesinato de Zamora como lo que tú referías en relación a las medidas. El presidente de la República adicionalmente decía en el aló presidente del día de hoy que era la misma batalla, era incluso la misma cadena de traiciones la que había vivido el pueblo venezolano y que de alguna manera la lucha que se estaba librando el día de hoy es la misma lucha de Bolívar, es la misma lucha de Zamora, es la lucha que ahora se plantea. Fíjate que en el caso había una frase del aló presidente del día de hoy vinculada a Zamora que tiene un impacto impresionante sobre lo que sería el tema que compete en términos de lo que es las medidas que generan la expectativa positiva sobre la Venezuela productiva, porque hay que empezarlas a ver así y denunciar cualquier otra matriz que se esté generando. Estas son medidas que apuntan hacia la Venezuela productiva, hacia la Venezuela que se construye. Es un aspecto central. Pero fíjate la frase que decía el presidente el día de hoy, refiriéndose a Zamora, decía: libertad e igualdad son como el hidrógeno y el oxígeno en el agua. No puede existir
igualdad sin libertad ni viceversa. Las medidas que se han venido planteando, no solamente ahorita, sino que en todo lo que ha sido estos 11 años ya de proceso revolucionario, tienen que ver fundamentalmente con atacar el tema de la distribución de las cargas, de cómo se distribuyen las cargas en la sociedad venezolana. Y uno de los temas que ha estado permanentemente protegido es ese principio de los que precisamente menos tienen, cómo se les protege precisamente en términos de esas cargas. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el área de salud, lo que tiene que ver con el área de educación, y ahora se incorpora otro aspecto que tiene que ver con esta medida, que tiene que ver con la producción nacional, con proteger, con estimular la producción nacional y con generar una base de exportaciones. Eso es un aspecto que si ustedes además en el aspecto geopolítico lo ponen con los países del ALBA y lo ponen además con el marco del Mercosur, evidentemente asume una dimensión mucho más profunda. En síntesis, y tiene que ver profundamente con el tema del debate socialista, tiene que ver además con las premisas que vamos a trabajar el día de hoy sobre el tema de la educación popular, precisamente de esa educación liberadora, tiene que ver con la necesidad de cada uno de nosotros asumir la discusión a fondo, llegarle al centro, a la hegemonía de lo que es precisamente el debate que se plantea. ¿Sabes cuál es uno de los cinismos más grandes que probablemente existan? Que una gente, ¿no?, que ha especulado permanentemente con el dólar, que ha especulado con los dólares de Cadivi, esos que hayan agarrado y comprado cosas con dólar de Cadivi a 2.15, ¿no?, que lo compran en ese, que después van y especulan en la venta, son esos los que ahora dicen, no, es que tendríamos que duplicarlo porque pasó de 2.15 a 2.60 o pasó a 4.30. Es decir, los mismos que especularon, los mismos que desfalcaron, los que se han burlado en la cara del pueblo con la especulación, son los que ahora vienen y dicen, no, es que hay un problema X con el tema inflacionario. Efectivamente, y fíjate que incluso algunas cosas que se venden que no son compradas, que seguramente las adquirieron con el dólar ese libre, ¿verdad?, a 7, a 6, pues las están duplicando de precio porque supuestamente la inflación se proyecta con esta medida, cuando en realidad lo que va a hacer estas medidas es generar un equilibrio en el tipo de cambio, que incluso ese paralelo que va a ser intervenido va a tender a llegar a un nivel racional y no esa irracionalidad que ha tenido. Entonces estaríamos hablando prácticamente que la burla sobre el pueblo venezolano, por eso la importancia de la denuncia que se ha planteado sobre todo lo que tiene que ver con la especulación, es decir, la Contraloría, que no es un tema de inflación, es un tema de especulación, que se plasma en términos de inflación. Tú decías, por ejemplo, ahorita, es que están jugando con el tema de, por ejemplo, duplicar, pero estarían prácticamente duplicando sobre lo que ya ellos incrementaron. Claro. Lo que en términos reales deberían hacer es reducir. Así es. Fíjate, en términos reales, cuando tú dices que se crea un dólar, o sea, se crea una tasa a 2.6 para ciertos bienes y a 4.30 para otros bienes, y se plantea la disponibilidad, lo que deberían es precisamente recoger lo que ha sido ese orden de especulación. En lugar de tener ese impacto negativo que ellos plantean, debería haber otro positivo. Eso simplemente en términos de ese monetario. Pero si ahora vamos al tema bonito, ¿no?, al tema bonito que tiene que ver con nosotros como país, es la posibilidad cierta de dinamizar nuestra producción, de dinamizar precisamente, bueno, nosotros tenemos capacidades, nosotros tenemos industrias que tienen capacidad ociosa, nosotros tenemos gente que es profundamente, tenemos incluso gente que está empezando a producir y que podría incluso generar nuevas y novedosas formas de producción, de asociación productiva en términos de la propiedad, de las relaciones de producción, para mirar con optimismo hacia otro tipo de país. En todo caso, lo que esto ha venido planteando hasta ahora, y es profundamente pertinente el tema, porque el tema de fondo es un tema ideológico. O sea, es un tema ideológico que se reviste de dos vertientes centrales. Una es la necesidad todos de estudiar. Ahí decía el presidente de hoy, apréndanse esta palabra, decía el presidente, plusvalía. Y a esa palabra tenemos que agarrar y meternos a analizarla. Porque precisamente con el cuento y con el juego, precisamente sobre términos como plusvalía, es que se ha generado toda una serie de explotación y de expropiación precisamente sobre lo que es cada uno de los trabajadores. Y lo que resulta aún más cínico, ¿no?, es que los que se han apropiado y los que han jugado con esa plusvalía, ¿no?, son los que precisamente especulan y afectan a ese pueblo con el que pretenden otra vez manipular. Claro, vamos a ver un material precisamente del aló presidente del día de hoy sobre este tema de las medidas y la reacción de la canalla mediática. Adelante. Antier, y que han armado un alboroto como siempre, Todo lo que yo anuncie, tengan la seguridad que la oligarquía arma un alboroto. Que Chávez le dio un golpe al pueblo el que ellos le vinieron dando desde mucho tiempo atrás. No, son medidas, entre otras cosas, para incentivar la producción nacional.
Y yo sigo haciéndole un llamado a los verdaderos productores, a los verdaderos empresarios nacionales. Les hago un llamado a que se sumen al pueblo todo, porque el pueblo es empresario, el pueblo es productor y es productivo. Vamos todos, a los trabajadores, a levantar la producción nacional de alimentos, de ropa, de artefactos para el uso doméstico. Y vamos a disminuir lo que importamos. Lo que decía el